Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión estaremos revisando la isomería geométrica o isomería cis y trans que presentan los alcanos cíclicos o los cicloalcanos. En videos anteriores ya habíamos visto cómo nombrar este tipo de moléculas. Hoy vamos a ver qué hacer o cómo esquematizar a las mismas si es que se llegara a observar una isomería cis y trans. Comencemos recordando que la isomería cis y trans es cómo difieren en la geometría o cómo difiere la geometría de los grupos que están unidos a un doble enlace. Sin embargo, también se puede aplicar este concepto para los cicloalcanos, debido a que cuando tenemos alcanos de cadena abierta, cuando tenemos alcanos acíclicos, estos compuestos experimentan giros alrededor de sus enlaces sencillos carbono a carbono, por lo que pueden adoptar un número amplio de combinaciones en cuanto a sus estructuras. Todo lo contrario pasa con los dobles enlaces y con con los ciclos alcanos, que son moléculas que repelen o que inhiben este giro alrededor de los enlaces de carbono y logran formar esta estereoisomería, difiriendo la orientación espacial de los grupos unidos de los grupos unidos a los carbonos. Perfecto, para esquematizar un poco a manera más práctica lo que les acabo de decir, vamos a ver los siguientes dos ejemplos. Tenemos en este caso dos compuestos, el cis 1,2-dimetilciclohexano y el trans 1,2-dimetilciclohexano. Como pueden ver, lo único que va a variar de estas dos moléculas es cómo se van a orientar en el espacio. ¿A qué me refiero con su orientación en el espacio? A la estereoisomería. Eso quiere decir que van a ver, en el caso de los cicloalcanos, debido a que tienen dos caras, una cara frontal y una cara posterior, van a diferir en cómo los grupos funcionales se ubican en el plano, ¿no? Siempre hay que imaginarse como que la molécula, en este caso el cicloalcano, va a estar esquematizado en una tercera dimensión. Muy bien. Vamos a comenzar escribiendo el cis 1,2 dimetilciclohexano. Entonces, hacemos lo mismo que ya habíamos visto, ¿no? En el grupo uno y en el grupo 2 tengo que escribir dos grupos metil. En este caso, yo voy a esquematizar a ambos grupos con una línea entrecortada. Recordemos que la línea punteada o entrecortada significa que la unión con este grupo va a ir ubicada hacia atrás o en la parte o en la cara posterior del ciclohexano. Entonces, eso es lo que simboliza las líneas punteadas. ¿Para qué es importante en este caso? ¿Para qué va a ser importante en este caso ocupar las cuñas y las líneas punteadas? Porque las líneas intermitentes o las líneas punteadas, vuelvo y repito, van a hacer referencia a que el grupo está ubicado en la parte posterior de de los cicloalcanos. Los cicloalcanos tienen dos caras. La cuña, por otro lado, va a significar que la molécula o que el grupo que estamos enlazando a la molécula está en la cara superior del papel, o en este caso en la parte superior de nuestra molécula del ciclohexano. Vamos a ver qué pasa todo lo diferente cuando nosotros queremos hacer una molécula, queremos esquematizar una molécula trans. ¿Cómo puedo diferenciar entre una molécula cis y una molécula trans? Porque los grupos funcionales deben estar escritos al mismo lado del papel o al mismo lado de la molécula, como por ejemplo, aquí los dos grupos metilos están ubicados en la parte posterior del ciclohexano, porque ambos grupos metilos están unidos a la molécula a través de un enlace o de una línea entrecortada. Los hidrógenos, algunas personas se suelen preguntar de dónde salen estos hidrógenos. Estos hidrógenos salen de la saturación de los carbonos presentes en el ciclohexano. Porque, por ejemplo, recordemos que el carbono solamente puede formar cuatro enlaces. Aquí ya está formando tres enlaces, entonces debería poner un hidrógeno para saturarlo y ese es el hidrógeno que está presente en la parte superior de la molécula
Vuelvo y repito que está referenciada por esta cuña. Todo lo contrario pasa con las estructuras trans, que como vamos a poder observar, se van a esquematizar prácticamente de la misma manera, pero van a tener un significado diferente. Por ejemplo, yo voy a esquematizar al hidrógeno con una cuña para hacer referencia de que el hidrógeno está en la parte superior de mi ciclo hexano. Pero también voy a decir que el grupo metilo que el grupo metilo que tengo que graficar también va a estar en la parte superior de mi molécula. Y aquí es donde ocurre la diferenciación de los grupos funcionales en el espacio. Aquí en los grupos metilo, ambos estaban en la parte posterior de la molécula cuando hablamos de una isomería cis, mientras que en la isomería trans, dos grupos diferentes están situados en la parte superior de la molécula. Entonces, esa es la principal diferencia. Voy a colocar, voy a colocar en este caso los grupos faltantes, ¿no? El grupo metilo y el hidrógeno que sirve para saturar a la molécula, o en este caso al carbono. Y como podemos ver, ya tenemos esquematizados los dos compuestos, el cis y el trans. En resumen, podemos concluir que para que un ciclo alcano tenga la posición cis, las cuñas, las líneas más resaltadas, deben tener al mismo grupo funcional. Si es que las cuñas, como en el caso de la molécula trans, tienden a dos grupos funcionales, en este caso el grupo hidrógeno y el grupo metilo, estamos al frente de de una molécula con isomería trans. Mientras que si es que la cuña tiene los dos grupos iguales, tendríamos una isomería cis. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Más adelante seguiremos haciendo más ejemplos acerca de los alcanos y los demás hidrocarburos. Muchas gracias.